El Gobierno Regional de Loreto, a través de su Gerencia Regional de Desarrollo Forestal, pretende ejecutar el plan de reactivación económica de ese sector. Estas acciones responden a la fase de reactivación económica promovida por el gobierno, centrada sobre todo en el sector extractivo, que reanuda las actividades de la industria forestal y significa una amenaza para la vida de los pueblos en aislamiento voluntario que viven en esas reservas en proceso de creación. Aunque lo haya negado públicamente, el gobierno regional ha perdido credibilidad. Había actividad forestal ilegal y las concesiones forestales emitidas por el gobierno regional en territorio superponiéndose al territorio de los pueblos en aislamiento es prueba de que no ha cesado la amenaza hacia el territorio de los pueblos indígenas. La amenaza está latente, más aún con el programa de reactivación forestal. Se iniciará la ejecución de un programa de inversión en el sector por más de 400 millones de soles, el cual permitirá la generación de 59.000 nuevos empleos, directos e indirectos, y la movilización de nueva inversión privada en el orden de los 500 millones de dólares para los próximos 5 años en el agro. La autoridad forestal está impulsando la reactivación y otorgamiento de 188 concesiones forestales que están inactivas y que se ubican en 4 reservas en trámite de creación: Yavarí Tapiche, Yavarí Mirim, Napo Tigre y Sierra del Divisor Occidental, en las que viven más de 15 pueblos en aislamiento. En mayo de este año, la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura les remitió un oficio. Por eso, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente ha presentado una demanda en el Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Iquitos, con el acompañamiento técnico y legal de Servindi, EIA, FPP y el Instituto de Defensa Legal. El gobierno regional de Loreto ha venido desarrollando concesiones forestales en territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntarios. Estos territorios de los pueblos indígenas están siendo ya oficializados por el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces hay una propuesta de reserva indígena en la zona de Yavarí, en la zona no de Yavarí Mirín. Entonces estas concesiones forestales se superponen a estas solicitudes de reserva indígena para los pueblos en aislamiento, ¿no? En contra de las normas de la Ley Forestal de Fauna Silvestre y en contra de la recomendación que Defensoría del Pueblo hizo en su momento, pidiendo al gobierno regional, básicamente al HERFOR, no para que desista en la entrega de las concesiones forestales. El gobierno regional y el HERFOR en su momento dijeron de que van a respetar, es decir, no van a concesionar en esa parte, pero sin embargo, en la práctica nosotros pensamos que no va a ser así. Es por eso que exhortamos para que de oficio el gobierno regional y la gerencia forestal del gobierno regional puedan anular las concesiones forestales que ya han sido entregadas, ¿no? Y que no vuelvan o no desarrollen más concesiones en esta parte, porque ponen en riesgo la vida y la salud de los pueblos en aislamiento que son altamente vulnerables. La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente, ORPIO, presentó una demanda constitucional de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Loreto, solicitando la inaplicación del artículo 1 del Decreto Supremo 080-2020, en el extremo que reanuda las actividades económicas en el sector forestal. Una amenaza cierta e inminente del peligro o de que se vulnere los derechos a la vida
el derecho a la salud y el principio de no contacto de estas poblaciones. Entonces, es importante que las entidades del Estado protejan de manera eficaz a estas poblaciones y que el juez de Loreto pueda emitir una sentencia donde ordene que el gobierno regional de Loreto y la Gerencia General de Desarrollo Forestal, GERFOR, no vuelvan a otorgar concesiones forestales en estas áreas donde viven pueblos en aislamiento. De lo contrario, estas poblaciones correrán un grave peligro debido a que tienen una fragilidad en su sistema inmunológico. Si el gobierno regional ejecuta este plan, estará violando varias leyes. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre establece: y el artículo 60 del Decreto Supremo 21/2015 del Ministerio de Agricultura dice así: en Yabari Tapiche viven los Matsés, los Isconagua, los Marubo y otros pueblos de etnias no identificadas. En Yabari Mirim viven los Matsés, los Matis, los Corubo y los Flecheiro. En Napotigre viven pueblos emparentados con los Arabela, Iquito, Taushiro, Zápara, Huaurani y Abijira. En Sierra del Divisor Occidental viven los Isconagua, Mayoruna y Capanagua. Esto es lo que pasa cuando los madereros invaden los territorios de los pueblos en aislamiento. Todo esto significa una invasión de su territorio, que produce éxodos intempestivos, abandono de viviendas, alteración de sus rutas de desplazamiento, conflictos y enfrentamientos que pueden producir el contagio de enfermedades letales como la COVID-19. A esto se suma que el 80% de la madera peruana es talada de manera ilegal y que los usuarios formales y los concesionarios legales suelen violar continuamente la legislación forestal. Ante esta realidad, es una quimera que se cumplan protocolos mínimos de seguridad sanitaria. Por eso es importante que el juez de Loreto pueda admitir la demanda y finalmente pueda emitir una sentencia ejemplar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en este contexto de coronavirus que la mejor forma de proteger a estas poblaciones es respetar el principio de no contacto. Actualmente estos pueblos están en alto riesgo porque su sistema inmunológico no soporta ni una gripe, menos al coronavirus. Por eso la aceptación de la demanda de amparo es de vida o muerte.